Es muy sencillo. Una línea positivo, dos líneas negativo. Sí, pero ¿y eso cómo funciona? No es tan complicado. El principio por el cual funcionan los test de embarazo fue replicado de la actividad de uno de los elementos más importantes del sistema inmunológico, que nos defiende de agentes externos o antígenos. Me refiero a los anticuerpos. Los anticuerpos son capaces de reconocer sustancias extrañas de todas las demás células de nuestro cuerpo, hasta el más mínimo detalle. Y esto es asombroso. A esta capacidad se le llama especificidad, y no ha pasado por alto en la ingeniería de dispositivos y sistemas de reconocimiento de sustancias biológicas, como los inmunoensayos. Y dicho esto, ya estamos en el campo de los test de embarazo, que no son más que inmunoensayos, que utilizan anticuerpos diseñados para reconocer cierta hormona que aparece cuando inicia el embarazo, como si fuera un antígeno, capturándola. Lo veremos a detalle más adelante. Desde que estos test se introdujeron al mercado en 1976, muchos laboratorios han emprendido en hacer su propia versión. De ahí que existen tantos diseños diferentes, e incluso algunos son tan sofisticados que prometen predecir la semana de embarazo en la que se encuentra la paciente. Pero todo esto es gracias a los avances en el estudio de la hormona gonadotropina coriónica humana, o HCG, que es la que aparece cuando inicia un embarazo y luego de aproximadamente 9 días tiene concentraciones posibles de detectar en la orina humana. Pero además de eso, esta hormona es tan importante que cuando éramos apenas un pequeño cúmulo de células, su oportuna aparición no solo fue un indicador de que estábamos en camino, sino que fue determinante para nuestra existencia y desarrollo, incluso para la vida y la salud de nuestra madre durante la gestación. Pero sobre la implicancia de esta asombrosa hormona te contaré más adelante. Han pasado casi 50 años desde que los test de embarazo empezaron a comercializarse, pero el principio de su funcionamiento no ha cambiado mucho. En cuanto a su estructura, todos cuentan de una tira rectangular compuesta de óxido de sílice o sílica gel, o si no, otra sustancia que sea muy absorbente. Además, se reconocen siempre 3 zonas. La zona 1, que es la primera que estará en contacto con la muestra de orina. La zona 2, llamada test o diagnóstico. Esta zona se tiñe cuando hay concentraciones notables de hormona HCG en la orina, interpretándose como resultado positivo. Y finalmente la zona 3. Esta se tiñe así haya o no haya hormona HCG en la orina. Su tinción nos indica que la prueba fue realizada exitosamente y que el dispositivo está funcionando de forma óptima. Toda esta tira está a la vez recubierta por una carcasa de plástico que la protege casi toda, dejando solo expuesto el extremo más próximo de la zona 1, que es donde se suministra una muestra de orina. Algunos tests indican sumergir el extremo libre de la tira en la orina por unos segundos. Otros aplicar unas gotas de orina sobre una zona marcada en la tira. De cualquier forma, el resultado se obtiene en menos de 10 minutos. Lo que sucede es que en la zona 1 están dispersos y a la espera moléculas conjugadas de anticuerpos para hormona gonadotropina coriónica humana. Estas a la vez están enlazadas a unas enzimas diseñadas para actuar sobre otras moléculas llamadas sustratos, que veremos más adelante. Al llegar la orina cargada de la hormona HCG, muchos de los anticuerpos son atraídos instantáneamente por estos, acoplándose mediante un enlace tipo antígeno-anticuerpo. Gracias a la estructura de la sílica gel, la orina puede continuar avanzando sin necesidad de manipulación externa. Esto arrastra las moléculas de anticuerpos y HCG ya conjugadas directo hacia la zona 2, donde le esperan más anticuerpos para HCG. Estos usualmente son monoclonales y están adheridos e inmovilizados en la superficie de la zona 2. Pero no están solos. Conjugados a ellos están los sustratos para las enzimas que vimos en la zona 1, que están adheridos a los primeros anticuerpos. La orina cargada con estas moléculas pasa sobre la segunda zona y las moléculas de HCG son captadas por estos nuevos anticuerpos inmóviles, quedando suspendidas y con ellas los anticuerpos con los que ya venían conjugados anteriormente de la zona 1. Ante esto, fuerzas electrostáticas y cohesivas que se forman por la proximidad entre enzima y sustrato causan que estos dos se encuentren y se junten.
en una reacción enzima-sustrato. De esta forma, la enzima modifica la estructura del sustrato y estas nuevas estructuras resultantes de esta modificación colorean o tiñen la zona 2, a veces de color rosado, a veces de color azul. Depende de las enzimas que utilizó el fabricante. Hasta este punto se deduce que la prueba ha sido positiva, debido a la presencia de HCG en la orina que se interpreta por la tinción de la zona 2. Sin embargo, es importante que exista una zona de control que nos indique que la prueba la hemos realizado de forma adecuada y que el dispositivo esté funcionando bien. De esto se encarga la zona 3, donde encontramos más anticuerpos. Pero estos son diferentes, no están diseñados para captar HCG. Fueron diseñados para captar anticuerpos, específicamente anticuerpos anti-HCG, los que vienen siendo arrastrados desde la zona 1. A los anticuerpos que atrapan otros anticuerpos se les conoce como anti-anticuerpo. En este caso serían anti-HCG, un nombre muy curioso. Este fenómeno es la base de innumerables pruebas de detección sanguínea, como las de ELISA. Pero bien, al llegar la orina a la zona 3, estos anti-anticuerpos, también anclados a la superficie y conjugados a un sustrato, captan muchos de los anticuerpos que van nadando hasta el final de la tira. Y no discriminan si tienen o no hormona HCG, solo las atrapan a cualquiera que vean cerca. Debido a esto, la zona 3 se tiñe haya o no haya presencia de la hormona del embarazo. Y esto sucede porque, una vez más, la enzima actúa sobre el sustrato, produciendo que las nuevas sustancias producto de la reacción tiñan a la zona 3. Y en conclusión, una línea pintada es negativo y 2 líneas pintadas es positivo. Algo muy simple, pero que esconde un mecanismo bastante complejo e interesante. Para terminar, lo prometido es deuda. La hormona HCG no solo sirve de aviso de que ahí viene la cigüeña. Sé que no tienes recuerdos de esta parte de tu vida, ni yo ni nadie los tenemos, pero cuando éramos menos de 10 células luchando por anidar en el útero de mami, cualquier pequeño fallo, el más pequeño, hubiera detenido nuestra existencia, y mamá ni siquiera lo hubiera sabido. Muchos embarazos tienen este destino. Lo que hizo esta hormona por nosotros fue increíble. Por mencionarte algunas de sus funciones, esta hormona envió señales apoptóticas a las células epiteliales del útero, causando que mueran y dejándonos espacios para poder anidar en él. Promovió la síntesis de sustancias angiogénicas, causando que se formen vasos sanguíneos nuevos llamadas arterias espirales, que posteriormente permitirán formar parte de la placenta, permitiendo la nutrición del feto e incluso la estabilidad de la presión arterial durante la gestación. Estudios indican que niveles bajos de esta hormona, la HCG, se relaciona al mal desarrollo de las arterias espirales, desencadenando un cuadro de preeclampsia en las mujeres embarazadas, y este puede poner en peligro la vida materno-fetal. Esta hormona también pudo inhibir las células inmunitarias, impidiendo que acaben con nosotros cuando éramos estructuras tan simples y extrañas que nos confundían con invasores, y la lista continúa. Luego de toda esta charla, ¿no te preguntas si un puñado de anticuerpos en una tira de sílica gel puede detectar un solo antígeno en la orina? ¿Cómo harán todos los anticuerpos del interior de nuestro cuerpo para captar a un sinnúmero de cosas extrañas sin poder hacernos daño a nosotros? Y cuando los atrapan, ¿qué pasa? La respuesta a esto es tan o más asombrosa que lo que sucede en los test de embarazo. Pero eso te lo contaré en otro video. Por ahora, muchas gracias por llegar hasta el final y nos veremos muy pronto. Chao, chao.